Bueno, gracias chicas. La verdad que es un gozo para mí siempre compartir con ustedes. Hoy extraño una carita en la pantalla, pero gracias a Dios nos une el Señor y la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Me están escuchando bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, sumisión. Qué tema, ¿no? Para los tiempos que vivimos. Sumisión es la actitud que toma un individuo cuando se somete a la autoridad y voluntad de otro. Esa es una definición general. La palabra sumisión viene del latín que se escribe submissio, con doble S. Sub es debajo y misio es colocar. Entonces queda el concepto para nosotras de colocarnos debajo. Ahí veo un pelito, ahí está. Colocarnos debajo. Las palabras sinónimas a sumisión son docilidad, rendición, obediencia. El texto que salta a nuestra mente al hablar de sumisión es Efesios 5:22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Muchas veces llegamos a este texto sin comprender el contexto de este libro de Efesios. Porque Efesios en sus divisiones, desde el capítulo 4:1 al capítulo 6:9, tiene el tema central, y el tema es las prácticas en las relaciones de la familia, de la vida familiar. Cuando hablamos de sumisión, mucha gente lo enfoca simplemente a ese tema, pero la Biblia está enseñando una forma general de cuáles son las prácticas, los lugares, la posición de cada uno en la familia. En Efesios, en estos capítulos, se menciona la posición del esposo, sumiso a Dios, la esposa, sumisa a su esposo, y los hijos, sumisos a los padres. Entonces, someteos en la Escritura está en tiempo presente y lleva la idea de que es algo continuo, que se sostiene en el tiempo. Esta exhortación de Efesios no lleva ningún desprecio hacia la mujer como algunos lo interpretan. Más bien exime a la mujer de responsabilidades para la cual no fue creada y libera a la mujer para un desempeño y funciones que sí le ha dado. No hay insinuación alguna a la inferioridad de la mujer. El texto continúa: sus propios maridos. Quiero aclarar, no me dio el tiempo para ver si había muchas chicas jóvenes, que cuando hablamos de sumisión, estamos hablando siempre de una mujer casada. No toda mujer se tiene que sujetar a un hombre por el hecho de ser hombre. Si no es tu esposo, la mayor autoridad en tu vida, si sos soltera, son tus padres. He visto a muchas chicas cometer el error de someterse a cualquier hombre porque la Escritura dice que el hombre está como cabeza. Pero eso es cuando estás casada. Cuando sos soltera, tus padres son la autoridad primera. Y tener cuidado con eso. El texto ahí en Efesios 5:22 dice: sujetas a sus propios maridos como al Señor. El motivo de la sumisión al esposo no es solamente obedecer el mandato de Dios, sino buscar agradar a Dios. Yo no me someto a mi esposo simplemente porque es un mandato, sino porque Dios me dice eso, Dios me ha dado un rol y yo tengo que cumplir ese rol por amor a Él, independientemente de cómo sea mi esposo. Dice: llegando a este capítulo de Efesios, los deberes matrimoniales debemos mirar con cuidado, como cualquier otro aspecto de la Escritura, cómo estamos andando. Dios instituyó el matrimonio entre el hombre y la mujer. Ahora, hoy día, políticamente hablando, esto es incorrecto. Porque tristemente, como hablábamos al principio de la reunión, estamos viviendo en una sociedad liberal y distorsionada.
Ahora, esto no es nuevo, chicas. Esto viene desde hace muchos años atrás. Quiero mencionarles 2 ejemplos de lo que es el enfoque del diablo y la destrucción que él quiere tener a los planes de Dios, a los roles que Dios le ha dado a cada uno, sembrando discordia y dudas. En el nuevo Concilio de Información y Educación Sexual de los Estados Unidos con respecto a la educación sexual en las escuelas, se decidió que hay que apoyar la idea de fusionar o revertir los roles de los sexos y liberar a los niños de sus padres, derrumbando así la familia tradicional. Esto fue escrito en 1964. Otro artículo del director de la Organización Mundial de la Salud, en su manifiesto dice: debemos obtener la abolición de la familia fundada en las arcaicas e irracionales enseñanzas de la Biblia. Esto fue escrito en 1946. No es nuevo el desafío que enfrentamos ante la sociedad que rechaza las escrituras. No es nuevo lo que el feminismo nos quiere imponer. Y tristemente estamos cosechando el resultado de prestar atención a estas corrientes. Como mujeres cristianas, deberíamos hacernos una pregunta seriamente. ¿Confiamos y creemos realmente que la Biblia es el manual de Dios para la vida? ¿Vamos a aceptar toda la Escritura como autoridad para mi vida? Cuando alguien comienza a mirar la Escritura y a dejar de costado ciertos pasajes porque le incomodan, porque ya tiene una posición personal, porque su manera de pensar es otra, esa persona está diciendo que para ella es más importante su propia opinión que la opinión de Dios sobre el tema. Y este es el principio de un desliz muy grave. Hay que tener mucho cuidado con un pensamiento así. Otro pasaje paralelo al de Efesios 5:22 es Colosenses 3:18. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esta palabra conviene tiene el sentido de que es útil y provechoso. En los tiempos que nos toca vivir, los roles familiares están siendo atacados, malinterpretados, con opiniones como que el apóstol Pablo, cuando escribió estas cartas, las escribió desde un punto de vista machista. Tremendo, una cosa que ilógica para nosotras. Pero es muy interesante esos conceptos y esas opiniones que secularmente pasan por las ideas de la gente en común, porque el apóstol Pablo, cuando él escribe estas cartas, vivía entre los romanos. Y para los romanos, una mujer era una posesión, como una herramienta y un animal. También vivía entre los judíos. Y para el judío ortodoxo y religioso en el día de hoy, lo sigue haciendo, él da gracias a Dios por un nuevo día y por no ser mujer. Para los griegos, la mujer no tenía ningún derecho y se las casaba no por enamoramiento, sino por un trato comercial de sus padres con otros padres. Y el apóstol Pablo va a enseñar algo contracultura, algo totalmente risueño para la gente de aquel momento. Por ejemplo, Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que el hombre amara a la mujer, no que fuera dueño de la mujer, que la amara. También en 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tratar a la mujer como un vaso frágil, como algo delicado. Y también Colosenses 3:19 dice: marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pablo enseñó algo contra cultura, porque la verdad es que los principios de Dios
siempre van a ir contra la cultura. Porque no se trata de lo que está de moda, no se trata de lo que la gente quiere hacer, se trata de lo que Dios dice que se debe hacer. Volviendo a Colosenses 3:18, dice, ¿cómo conviene? Los roles que Dios nos ha dado y el orden que Dios ha puesto en la familia, nos está hablando de que a Dios le interesa lo que pasa en mi familia. Dios no lo dio simplemente porque se le ocurrió. Lo dio por amor porque a él le interesa lo que pasa en mi casa. Su misión no es para esclavizar. Paralelo a estos textos que venimos mirando, estaba 1 Corintios 14:40, que dice, pero hágase todo decentemente y con orden. El hecho de que Dios nos pida sujetarnos no tiene que ver con que uno es mejor que el otro o superior al otro. Simplemente es un orden para evitar mayores conflictos. Hay momentos en la vida en que es difícil tomar decisiones. Y si no tenemos en claro el rol de cada uno, podemos meternos en muchos líos. Mi esposo es cabeza de mi hogar. Y para ser sinceras, en varias ocasiones me ha tocado que él ha tenido que tomar decisiones muy difíciles y yo agradecía a Dios de que yo no estaba en ese lugar. Porque tenemos que reconocer que como mujeres somos más sensibles y más emocionales. Esto nos libera para un andar serio delante de Dios, sin tener que lidiar con cosas que no nos corresponden, que les corresponden a nuestros esposos. Ahora es muy interesante porque aún las personas cristianas entienden que en un hogar tiene que haber un orden. En el artículo 53 de nuestras libretas de casamiento, en el Código Civil dice que la mujer debe seguir a su marido una vez que se casa con él. Personas que no son cristianas ni conocen al Señor saben distinguir cuando hay un hogar ordenado. Porque la sujeción es una orden de Dios. De manera práctica, sumisión es cuando una esposa coloca sus habilidades, capacidades, recursos, energía y disposición a su marido buscando el bien de él. En resumidas palabras, Proverbios 31:12. Le da a ella el bien y no mal todos los días de su vida. Ella no está compitiendo con su esposo, porque se considera a sí mismo compañera. No actúa de manera independiente, porque sabe cuál es su lugar. Esta mujer tiene ideas propias, opiniones, pedidos que sabe exponer a su marido, pero trabaja en equipo, no sola. Ella es ayuda idónea y está segura en ese rol. En este tema, como en otros temas, hay extremos que se enseñan y se comunican. Entonces necesitamos ver rápidamente qué no es sumisión. ¿Qué no es sumisión? Sumisión o sujeción no es ponerme debajo de mi esposo y quitarle el lugar a Cristo en mi vida. Si bien mi esposo es la cabeza de mi hogar, la cabeza central de mi hogar es Cristo. Y he visto a mujeres que tristemente colocan a sus esposos tan alto que le quitan el lugar que Cristo tiene en el hogar. Y eso trae más dificultad. Debemos ser sabias, porque yo estoy casada con un hombre que es pecador y que se puede equivocar. Y para eso tengo a Cristo. Cuando una esposa se equivoca, toma malas decisiones, tal vez es áspero conmigo. Me acuerdo que tenía un anciano en nuestra iglesia que nos decían, Dios te dio una boca y 2 rodillas. Ponete de rodillas y ora para que toque el corazón de él. Porque tenés a Cristo en tu ayuda en esa situación. Pero poner a mi esposo en lugar de Cristo no es el rol
que Dios tiene para mí. Y tengo que tener cuidado con eso. Tampoco es sujeción delegarle a mi esposo mi crecimiento espiritual. Como mujer, como hija de Dios, yo debo siempre estar en una relación con mi Padre Celestial en dependencia, en oración, en una lectura bíblica cada día, en un crecimiento de ver qué quiere de mí, qué tengo que mejorar, qué tengo que aprender, qué tengo que cambiar, porque eso me va a hacer ser una mejor esposa. Y si yo estoy creciendo, tal vez sea una mejor influencia aún para mi propio esposo. No es mi lugar, ¿eh? No soy el Espíritu Santo, pero sí debo tener presente el hecho de buscar una relación con Dios que me ayude a mí a ser una mejor esposa en mi rol como Él desea. Entonces, sujeción no es delegarle a mi esposo mi crecimiento espiritual. He visto mujeres tristemente agobiadas, tristemente solas, porque no entienden que su relación con Dios tiene que ser primero. Siempre van a ser hijas de Dios, aunque estén casadas, y necesitan crecer en esa relación para ser una buena esposa. Tampoco sumisión es seguir a mi esposo en cosas incorrectas. Si hay una situación de una esposa que se encuentra en un momento donde su esposo no está haciendo las cosas bien, donde su esposo, aún siendo creyente, tiene deslices en cuanto a cosas que hay que hacer en el hogar, con mucha sabiduría, con mucho temor de Dios, esa mujer lo que tiene que hacer es buscar consejo. Siempre Dios, en su fidelidad, nos deja personas que van delante de nosotras en nuestro crecimiento espiritual, a las que podemos acudir en caso de encontrar algo que nos parece, me parece que esto no está tan bien. Pero con mucho cuidado, con mucha prudencia, buscar personas espirituales que me den un consejo a tiempo para ser sabia en mi hogar como esposa. Entonces, ¿qué pide Dios de mí en cuanto a la sumisión? En primer lugar, me pide que mi sumisión sea voluntaria. No es un asunto simplemente de obedecer lo que Dios me dice. Tiene que nacer de un corazón que porque amo a Dios y me importa lo que Él me pide, yo voy a actuar como Él quiere. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Yo voy a mostrar el amor a Dios obedeciendo lo que Dios me pide. No me está preguntando Dios cómo es mi esposo. No me está dando permiso si las cosas no están funcionando tan bien como deberían funcionar. Me pide que guarde sus mandamientos. Y esa sumisión debe ser voluntaria. Saben, a veces yo le digo a las chicas cuando recién se casan, vos no te diste cuenta a todo lo que le dijiste sí el día de los votos matrimoniales. Entonces se ríen. Digo, porque esto estaba incluido en los votos matrimoniales. El ser compañera, el estar al lado de mi esposo, el tener paciencia, el saber escuchar, el saber comunicar y formar en mí una actitud de una mujer sumisa como Dios pide. También me pide Dios que cultive un sincero respeto a mi marido. Efesios 5:33 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El respeto que yo debo dar a mi esposo tiene que venir de mi parte dando aliento, consuelo, ánimo, demostrar que lo admiro en lugar de estar demandando más cosas de él. Respeto que se va a ver en lo público y en lo privado. Yo no soy una mujer diferente dentro de mi hogar y fuera de mi hogar. Yo soy la misma, porque eso es temor a Dios. Y voy a estar buscando tener respeto hacia mi esposo todos los días, en todas las situaciones, porque eso es lo que Dios espera de mí. También tengo que reconocer el orden de Dios.
Dios ha puesto un orden en el hogar. Y no fue caprichosamente, fue sabiamente. También seguir a mi esposo en todas las decisiones que tome. Me ha tocado estar en situaciones donde decirle a mi esposo con mucho temor y con mucho respeto, me parece que esa no es la mejor decisión, pero la cabeza de este hogar sos vos, yo te voy a seguir, porque vos vas a dar cuenta delante de Dios de la decisión que estás tomando, y yo también. Y eso es una comunicación honesta, pero es tomar lugar y rogar que Dios haga que mi esposo no se equivoque y que hagamos las cosas con él. También es respetarle. El respeto es algo valiosísimo en un matrimonio cristiano. Se nota mucho cuando no hay respeto de parte de la esposa, cuando no hay admiración y cuando ella no está tomando su lugar. Una mujer cristiana no debe regirse por otras normas que no sean las bíblicas. El feminismo se opone a todo lo que hablamos, está trabajando cada vez más para ir en contra de todas estas cosas que estamos mencionando en este momento. Recordemos que el feminismo es un ismo, que es una teoría propia, una filosofía con una doctrina particular. Ellos quieren imponer esto en la sociedad como algo general que todo el mundo acepta. Y tristemente, educativamente, públicamente, por todos los medios, está aceptado. Pero nosotros como mujeres cristianas no podemos aceptar esto. En el año 2009, en la revista Time, surgió un artículo muy interesante sobre la mujer moderna. Y decía esto: irónicamente, aunque la mujer ha adquirido más educación, más poder, más derechos, más libertades, esto la ha hecho cada vez más infeliz. ¿Por qué es así? Porque la felicidad y la vida plena la encontramos en nuestra relación con Dios y en seguir sus pautas y obedecer sus mandamientos. Ahí está nuestra felicidad. No la voy a encontrar en otro lugar, ni con otras ideas. La sumisión es un mandamiento positivo. Bill Gothard, un teólogo, dijo: la sumisión es la libertad de la mujer para ser creativa bajo la autoridad instituida por Dios. Y cuando esta esposa vive bajo los parámetros de Dios y cumple su rol en su manera de vivir, tiene la libertad para hacer muchas otras cosas. Dijimos en el título que la sumisión no es para esclavizar, es para libertar. ¿Para libertar para qué? ¿En qué cosa nos da libertad ser mujeres sumisas como Dios pide? En primer lugar, nos da libertad para influenciar. Busquemos Tito, un pasaje muy conocido, Tito 2:3. Tito 2:3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y después viene una lista que ya conocemos. La sumisión correcta, cuando yo tomo mi lugar y cumplo mi rol, me da la libertad de influenciar a otras mujeres. Algo tan clave en nuestras iglesias, algo tan clave en nuestra familia. ¿Sabes? Yo me sorprendí mucho cuando mi hija se casó, de que hacía ciertas cosas que yo no las había hablado con ella, pero las había visto en casa. Y fue un motivo de gratitud muy grande al Señor, porque dije: gracias Dios,
Porque por obedecer tus principios, obedecer tus mandamientos, ella tiene en clara cuál es su lugar ahora como esposa. Tenemos el poder de influenciar cuando tomamos el lugar correcto en cuanto a la sumisión. No perdemos, ganamos. Ganamos en ejemplo, ganamos en autoridad. ¿Cómo podría yo enseñar a mi hija casada hoy ciertos principios y ciertas cosas si ella no los vio en mí? Estaría siendo hipócrita y lo notaría. Entonces la sumisión correcta, cuando yo la asumo como esposa, me da libertad para influenciar. También me da libertad para vivir en integridad. El Salmo 101:2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Yo no soy sumisa simplemente para guardar un testimonio en la iglesia. Yo no soy sumisa para mostrarle al mundo que Dios es bueno y que la Biblia tiene razón. Yo soy sumisa porque quiero ser íntegra. Quiero ser aprobada delante de Dios como mujer. En ese compromiso que yo asumí el día que me casé. Y no lo hago simplemente por una apariencia. Lo hago por temor al Señor. Yo quiero llegar al cielo y en que en todas las áreas de mi vida el Señor me diga: bien hecho, bien hecho. Es algo individual, es algo íntimo con Dios. Pedirle a Dios que me ayude en mi rol de esposa para guardar mi integridad. No soy una mujer diferente cuando otras personas no me ven. No soy una mujer diferente cuando tengo una discusión a solas con mi esposo. Sigo guardando el mismo temor a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios, porque voy a buscar integridad. Integridad que va a sostener mi influencia, porque cuando yo soy íntegra voy a poder influenciar. Pero también me da libertad para alcanzar una mejor intimidad con mi esposo. Cuando en un matrimonio cada uno busca su lugar delante de Dios, ocurre algo muy interesante y es un triángulo que siempre tenemos que recordar. En ese triángulo, cuando cada uno se acerca más a Dios, se está acercando el uno al otro cada vez más. Y cuando yo como esposa guardo mi lugar y estoy sumisa a los mandamientos y a la palabra de Dios, obedeciéndola, va a ocurrir eso. Vamos a ser cada vez más unidos el uno al otro. Y eso es valiosísimo en esta generación profundamente herida, con conceptos totalmente equivocados. Más nos acercamos a Dios, más nos acercamos el uno al otro. Entonces, vale la pena seguir los parámetros y la palabra de Dios. No nos dejemos engañar dudando de lo que Dios dice. Esa es la estrategia del diablo desde el jardín del Edén, poner dudas sobre lo que Dios nos pide en nuestro rol de esposas. Debemos buscar ser responsables y corresponder a lo que Dios nos está pidiendo, la sumisión, para ser un ejemplo y ser testimonio en este mundo perdido. Uno de los ejemplos que Dios tiene para mostrarle al mundo el amor de Cristo a su esposa, la iglesia, es el matrimonio. Eso lo dice Efesios, hablando de este misterio, dice Pablo. ¿Y a qué misterio se refiere? A que Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella. Y ese es el ejemplo que debe mostrarse al mundo en un matrimonio cristiano. ¿Y la iglesia qué hace? Se sujeta a Cristo. Es un testimonio que impacta a la sociedad. Unidad, intimidad y testimonio. El objetivo de Dios es que tengamos matrimonios ordenados y sanos.
para testimonio en nuestras iglesias y ser modelos en este mundo que se pierde. Espero que esta meditación haya sido de bendición para sus vidas, y si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, estamos aquí. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos porque tus parámetros y tus pautas siempre son claras, siempre buscan nuestro bien, nuestra bendición, y seguirlas, confiar en ellas, obedecerlas, siempre va a redundar en alabanza a tu nombre, porque por tu gracia alcanzamos aquellas cosas que tú nos pides. Ayúdanos, Señor, como esposas, a amarte, a guardar tus mandamientos, independientemente de las circunstancias que vivamos, pero que mostremos, Señor, que tenemos un temor y una integridad, sujetándonos a nuestros esposos y siendo cada vez más unidas a ellos, que es lo que debe ser un matrimonio cristiano. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, y ayúdanos a cumplir este rol con temor, con integridad, con seriedad. Y no olvidar, Señor, que tú vienes pronto, y estar, Señor, delante de ti, aptas, porque te amamos y lo mostramos en una vida obedeciendo tu palabra. Agradecidas estamos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.